Día, una nueva enseñanza. Continuamos con el lema mentalidad de esclavo, mentalidad de reino. Y la verdad que cuando me avisaron y dijeron mentalidad de reino, mentalidad de esclavo, dije, ¿qué tema? Un tema muy extenso, muy delicado, pero muy bello, porque cuando nosotros llegamos a la mentalidad de reino, somos libres en Cristo. Y eso es lo más importante y lo más bello que le puede pasar a una persona, encontrar la libertad en Cristo. Y creo que aquí estamos todos con ese propósito, libres en Cristo. Y lo decimos mediante la alabanza, mediante las oraciones. Lo decimos cuando nos reunimos aquí, dispuestos a que esa mentalidad de reino esté todo el tiempo con nosotros. Así que, hermanos, les voy a pedir que inclinen su rostro, no se levanten, y vamos a estar orando para que esta palabra sea de bendición para todos. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos reunir aquí todos juntos, Señor. Todos, Señor, alabándote, Señor, sabiendo que te amamos, Padre. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor. Que la muerte en la cruz, Señor, no fue en vano, Padre Santo. Que cada uno de nosotros va a caminar conforme a tu propósito, Padre. Te pedimos fortaleza, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, aquí presente, Padre. Que todos nuestros pensamientos, Señor, estén ligados a ti, Padre Celestial. Que este tiempo, Señor, no sea un tiempo de distracción, Señor. No sea un tiempo para estar charlando con los hermanos, Señor. Que sea un tiempo para estar en comunión contigo. Que sea un tiempo para aprender de ti, Señor, para ser llenos de ti, Señor. Pedimos, Señor, por las personas que estén sedientas, Señor, de ti. Las personas que hayan salido de las tinieblas a la luz, Señor. Queremos que la luz tuya, Señor, esté presente en sus vidas, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que pueda encontrarte, Señor, en la palabra, Señor. Te amamos, Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Creemos que tú, Señor, moriste en la cruz por nosotros, Padre. Amén. Bueno, así que como el tema era tan profundo, me tocó leer bastante, investigar bastante. Me pasó como al hermano Miguel cuando avisó del tema de devocional, dijo, me tuve que sentar a investigar, a leer mucho más y a buscar más de Dios. Y bueno, esta mentalidad de reino es ¿por qué? Porque existe el reino de Dios. Y nosotros dejamos que el reino de Dios gobierne nuestras vidas. Nosotros hacemos su voluntad y no la nuestra. Nosotros estamos sujetos a su palabra y a lo que Él quiere en nuestras vidas. Entonces, en ese momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo, he aquí que también existe otro reino y que siempre va a estar en oposición al reino de Dios. Y es el reino de las tinieblas. En el momento que nosotros adquirimos nuestra libertad en Cristo, nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento, el reino de las tinieblas también aparece. Y reclama lo que fuimos en el pasado, en la vieja vida. Siempre va a estar atento, esperando que uno regrese otra vez a ser cautivo de Él. Pero nosotros tenemos a Cristo y con su sangre, con su sacrificio, nosotros podemos decir que somos libres. Así que ahora voy a leer la palabra que se encuentra en Mateo 12, capítulo 12, versículo del 22 al 28. Mateo, capítulo 12, del 22 al 28. ¿Ya está? ¿Lo pudieron encontrar? Bueno, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y le decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿quién los echa? Vuestros hijos. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y acá, en este pasaje, está Jesús manifestando el reino de Dios. Jesús hecho carne. Dios hecho carne, manifestando sus reinos, mostrando lo que Él podía hacer, echar fuera demonios, sanar a este ciego y a este mudo. Pero también nos muestra que existe aquí el príncipe de los demonios, Beelzebú. Y entonces esto va a estar continuamente en oposición, tanto el reino de las tinieblas con el reino de la luz. El reino de las tinieblas está liderado por Satanás. Todos están sujetos a ellos. Y nosotros, el reino de Dios, estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y a través de Jesucristo, muerto en la cruz, nosotros somos limpiados del pecado. Y pasamos de esa muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Estábamos en las tinieblas, en la oscuridad. Y llega Jesús, ¿para qué? Para mostrarnos el camino, para mostrarnos su luz, para guiarnos. Y continuamente va a estar esta lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero estas dos luchas no son visibles. Nosotros no podemos verlos. Pero aquí Jesús nos muestra el presente, cómo se manifiesta el reino de Él en la tierra y cómo Él tiene autoridad sobre todas las tinieblas. Tiene autoridad sobre este reino nuevo. Tiene autoridad sobre todo lo creado, porque es el mismo Dios hecho hombre. Y leemos el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y aquí se lo decían al mismo Jesús. Y Jesús nunca negó que no existía otro reino y que no existía Beelzebú ni los demonios. Así que acá este mundo invisible se manifiesta. ¿Y cómo nosotros, como hijos de Dios, portadores del reino, por qué portadores del reino? Por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se manifiestan las obras del Espíritu Santo en nosotros? Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, estamos representando el reino de Dios en la tierra. Y en el mismo momento que nosotros representamos ese reino de Dios, también vamos a tener esa posición del reino de las tinieblas. Y va a ser continuo en nuestras vidas. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Aquí nos muestra Jesús cómo se manifiesta Él en la tierra y la autoridad que tiene en la tierra. ¿Y es cuestionado por esa autoridad? Sí. Muchos no creían que tenía la autoridad que tenía, pero Él sí la tenía. Le voy a estar leyendo una palabra que se encuentra en Efesios, el que lo quiera anotar, lo puede anotar. Efesios 2:1. Y les doy vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Nosotros cuando estábamos sin Cristo en nuestras vidas, estábamos condenados a eso, a nuestros delitos y a nuestros pecados. Estábamos muertos de vida. Somos presos ¿de qué? De los pensamientos, de los recuerdos, de las acciones. Porque el tener esa vieja vida implica que hubo un pasado y que muchas personas no
puede con ese pasado. Y que cada canción, que cada palabra, que una película, que un lugar, los transporta a ese pasado. Y vuelven a caer esclavos del pensamiento. Porque no se dieron cuenta y porque no pueden disfrutar la libertad que tienen en Cristo. No pueden reconocer que cuando yo soy una nueva vida en Cristo, como dice Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué lo está diciendo? Porque si vos no nacés de nuevo en el espíritu, vas a seguir esclavo. Tus pensamientos están esclavos todavía a los recuerdos, a ese pasado, a todo lo que hiciste antes. Entonces la muerte de cruz de Jesús pareciera que no existiera. Porque seguís esclavo, no libre. Y los pensamientos de reino, cuando uno hace la voluntad del Padre, es de libertad. Es de disfrutar esa libertad. No es que viene alguna persona y se me acerca y me dice algo de lo que yo hice en el pasado y yo vuelvo a caer en ese recuerdo. Y comienzo en un círculo y ya me olvidé de Cristo. Y la persona externa que estuvo afuera puede más que mi Cristo. No. Cristo venció al pecado y a la muerte. Entonces el pensamiento del reino es: Cristo venció el pecado y la muerte todos los días. No a veces, todos los días. Esos pensamientos no pueden dominar mi mente. ¿Por qué? Porque Cristo ya me libertó de todos esos pensamientos. También hay otro tipo de esclavitud, no solamente los pensamientos, las adicciones, la inmoralidad sexual. Hay muchos temas que no voy a ni profundizar porque es una reunión familiar. Pero se es esclavo de la inmoralidad sexual, se es esclavo de una adicción, se es esclavo de una idolatría, de idolatrar a un hombre, a una persona, al trabajo. Que eso reina más mi vida que mi propio Dios. Entonces mi mente queda esclavo a todo eso. Todo lo que yo hago vuelve otra vez a caer en esclavitud. Dejando a la cruz a un costado. Volviendo a caer otra vez en esa mentalidad de esclavo. Y se hace un círculo. Y la persona no se da cuenta. Y cuando vuelve para atrás, vuelve a ver el error, para caer de nuevo. Nunca vuelve a ver atrás en el error para darse cuenta si creció, si está avanzando, si en el camino que está yendo le va bien, si está bien lo que está haciendo. No, cae en el mismo recuerdo, en el mismo problema, vuelve otra vez a caer de nuevo. Muchas veces no solamente es una muerte espiritual, es alguien que está diciendo que está libre en Cristo, pero está todo el tiempo angustiado con el problema y no sale de ese círculo. Entonces, ¿la libertad en Cristo existe o no existe? Si nosotros decimos que tenemos esa libertad en Cristo, tenemos la libertad en todas las áreas. Porque no solamente es la adicción, voy a tomar la adicción, que es uno de los temas más, no tan delicado, es delicado, pero no tanto como otros. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Esa mente va a luchar, va a decir: no, yo no puedo caer, no puedo. Pero el cuerpo está tan acostumbrado y tan esclavo a eso, que no puede decir que no y cae de vuelta. Y se comienza ese círculo. Pero eso es lo visible. Pero Jesús en su palabra nos dice que a veces no es solamente lo visible, porque en el momento que vos, como decía el hermano Miguel, murmuraste, hablaste en contra de un hermano, te estás convirtiendo en un homicida. Estás pecando igual. Tal vez no es tan extremo, no estás atentando contra tu cuerpo, que tengas secuelas a futuro, pero estás atentando contra un hermano. Y ante los ojos de Dios sos un homicida. Lo mismo que con la inmoralidad sexual. A Jesús no le basta que uno le sea infiel a la persona con quien está.
Solamente él considera que con el pensamiento ya está pecando. Solo con el pensamiento. Entonces hay un montón de formas de esclavitud. A veces uno piensa que, bueno, declaré, digo, yo lo amo a Cristo, Él es mi Señor, es mi Salvador, yo vengo a todos los cultos, leo la palabra, hago todo lo que estoy en la voluntad de Dios. Pero cada tanto, un pensamiento, cada tanto no me di cuenta y hablé de más. Porque uno, si no se da cuenta de lo que habla, también puede lastimar gratuitamente a alguien. Puede maldecir a alguien. Puede ser que la persona esté mal, y encima que esté mal, venís vos y le decís una cosa y está peor. Pero vos no te das cuenta de eso, porque muchas veces la persona se lo guarda para sí misma. Entonces es tan delicado a veces este tema, y tan profundo, que sería para todo el año prácticamente. Y después, como nosotros sabemos que estamos todo el tiempo en lucha con esta posición, porque el mal no va a querer que vos estés libre en Cristo, que vos encuentres tu propósito, que tengas una vida de victoria, no va a querer eso. Va a querer que vos vuelvas a ser cautivo de nuevo. Pero Jesús con esto, Él nos da la autoridad a nosotros mismos, cuando el Espíritu Santo está dentro nuestro, a tener la misma autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para poder vencer toda la tentación que nosotros podamos tener. Voy a leer el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo afuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús mismo dice, Él por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios. Entonces, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo está dentro nuestro, y esa autoridad también nosotros la tenemos. Hay que ponerla en práctica, la autoridad que el mismo Jesús nos da. Porque una vez que uno llega a estar libre en Cristo, y esta posición está constantemente, y la tentación va a llegar. Y la tentación va a llegar a lo que a uno lo tienta, a donde uno está muy débil. O sea, el que ese enemigo sabe dónde va a atacar, en qué área uno puede estar flojo. Y en Colosenses 1, 13, 14 dice, porque Él nos libró del demonio, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al... Disculpen que no veo bien. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en a quien tenemos redención en el perdón de los pecados. Esta autoridad que nos da Cristo en la cruz, con esta autoridad nosotros podemos vencer la tentación. Porque cuando el pensamiento venga, tanto del pasado, porque hay muchas personas que no pueden con ese pasado, y se le ha hecho tanto daño, pero tanto daño, que no puede dormir. Pero Dios, Jesús, murió para que vos seas libre de todo ese pensamiento, de todos esos recuerdos. Entonces, ¿qué tenés que llenarte del reino? Jesús te da la autoridad, pero vos tenés que llenarte del reino, porque cuando vos te llenás del reino, lo que va a morar en tu mente es el reino. Lo que va a morar en tu espíritu es el Espíritu Santo. No va a haber otra cosa. Y después también, cuando uno se llena del Espíritu Santo, cuando uno comienza a caminar en Cristo, el entorno que no es cristiano, que no ama a Cristo, va a ser muchas veces usado por el enemigo. Son esas mismas personas que te dicen que te aman, que te quieren, son las mismas personas que tal vez son las que más te lastiman. Son las mismas personas con las que vos te juntabas a comer el asado y pasaban 3, 4 días y seguíamos con el asado y no sé qué más, y vos ya no vas a querer hacer eso porque vos querés tener un pensamiento de reino. Esas mismas personas son las que van a decir, ¿qué pasó acá?
único que nos va a quedar es llenarnos aún más de Cristo. Porque el entorno que teníamos de muerte no va a estar más con nosotros. Vamos a tener que buscar nuestro entorno de vida, de luz, y buscarlo. Porque si no estamos fuertes y nos seguimos rodeando del lugar donde sabemos que estamos flojos, y posiblemente vamos a volver a caer. Y continuamente, ¿qué va a pasar? Ese mismo ciclo nuevamente. Voy a caer, me voy a arrepentir porque me estoy dando cuenta que estoy haciendo mal. Voy a volver a la iglesia, voy a llorar a Cristo. Pero si yo no me fijo y empiezo a aprender de mis propios errores, vuelvo a repetir el ciclo. Y esto nos enseña a que cuando nosotros mismos nos reconocemos con esas mismas caídas, ¿qué va pasando? Es que la autoridad de las tinieblas está perdiendo. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo está ganando. Y cuando más nosotros nos aferramos a Cristo, aún más peleas vamos a tener. El que ora y el que dice, Señor, yo te entrego mi vida, que sea tu voluntad, no se quede pensando que su vida tal vez sea un color de rosas. ¿Por qué? Porque el Señor va a sacar todo lo que no va. Va a hacer una limpieza de todo. Usted puede quedarse sin amigos, sin familias. Y vos vas a decir, pero Señor, ¿vos me tenés preparado esto? ¿Esto es una bendición? No, el Señor te está mostrando que están las tinieblas y que está en la luz. Y el poder de decisión, ¿quién lo tiene? Uno. Uno tiene la decisión. El Señor no obliga a nadie. Cada uno decide en qué entorno va a transitar su camino en Cristo. Si en un camino de luz o en un camino de oscuridad. Si va a continuar con los pensamientos de esclavo o va a buscar ese pensamiento, esa pequeña luz que lo va a llevar a romper con todas las estructuras que estaban establecidas. Pero es un desafío. Es un desafío y es un camino que cada uno va a caminar y que no se puede comparar con el otro. Porque el otro va a tener otras debilidades, otras luchas, otros problemas, otra familia, otra pareja. Entonces la receta que a mí me funciona, tal vez al otro no. Pero hay algo que sí va a funcionar para todos, que hablamos el mismo lenguaje, es Cristo. Es el poder de la cruz de Cristo, es el amor de Cristo, es la restauración de Cristo y es la libertad de Cristo. Si uno camina en eso, imposible que Dios lo suelte de su mano. Pero eso no significa que no se pase por luchas, porque cuando Pedro iba a ser zarandeado, Jesús no dijo, ay no, Dios, por favor, ¿cómo le vas a hacer esto? No le dijo, pobrecito, va a sufrir. No, lo dejó transitar su camino. ¿Qué dijo Jesús? Voy a orar. ¿Para qué? Para que no te falte la fe, porque va a ser fuerte tu prueba. Y ese camino era de Pedro, no era de Jesús. Jesús pasó otro camino. Después hay algo que también es un ataque externo, como decís, las bendiciones. Hay bendiciones disfrazadas de bendiciones. ¿Por qué? Porque encontré mejor trabajo. Me pagan 3 veces más de lo que me pagaban. ¿Pero qué? No tengo que ir al culto, no pido la oración, no sé, los hermanos los veré cada tanto, me conecto en un culto virtual, veo por las redes. Pero ese trabajo es de bendición cuando la palabra dice que nosotros tenemos que congregar, que tenemos que pertenecer a un cuerpo de Cristo. No. Entonces, antes de tomar decisiones en lo que son aparentes bendiciones, hay que orar, buscar la voluntad de Dios. Y si esa bendición en realidad es una bendición de Dios y no es una bendición enviada por el mundo de las tinieblas, directamente ¿para qué? Para que en meses o días vos regreses otra vez a las tinieblas. Esclavo de vuelta. Esclavo. Entonces tenemos que pedir ese discernimiento para poder orar.
saber cuál es la bendición y cuál no. Y el mismo Jesús cuando ora, en Lucas 22, 43, un ángel lo fortalece. En la oración donde está previo a morir, en donde ya los pecados eran muy pesados para él, donde sentía todo el dolor del mundo, en ese momento un ángel aparece para fortalecerlo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que como así Satanás y el reino de las tinieblas tienen sus personas, sus espíritus, por decirlo, el reino de Dios también tiene a favor nuestro a los ángeles, a personas, a hermanos, a ministerios, a lugares que nos van a ayudar a poder vencer todo lo que nosotros tengamos que vencer. Y como dije, por ahí tenemos que vencer una adicción, pero el pensamiento que sea en contra de la voluntad de Dios también es considerado pecado. Y eso hay que examinarlo para poder crecer. Y para poder cuidarnos también. Porque cuando uno se conoce y se cuida, el resultado, ¿sabe cuál tiene que ser? El crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ser. Porque ya no me va a afectar todo lo externo. Porque ya no me va a afectar lo que está pasando con la crisis, no me va a afectar lo que esté pasando en la escuela. No me va a afectar nada. ¿Por qué? Porque estoy concentrada en Cristo. Y en ese caminar y en fortalecernos en Cristo, cada uno de nosotros va a encontrar su propósito en Cristo. Y muchos dirán, pero yo no me siento que voy a ser un gran predicador, ni un pastor, y todavía no encuentro mi lugar, y busco, y no sé. Y con este tema muchas veces hablamos con Ángel, con mi esposo, y vemos la vida de José. José, el padre de Jesús, aparece en la historia, pero se sabe muy poco de él. Pero él sí hacía la voluntad de Dios y del reino. ¿Y qué hizo? Como resultado, él cuidó durante toda su infancia y su adolescencia a Jesús. Él entendió su propósito. Porque a veces cuando uno le dicen el propósito, entonces se piensa que uno tiene que, no sé, mañana tengo que llenar un estadio de gente. No, a veces los propósitos de Dios son muy sencillos. María hizo la voluntad de Dios. Y también obedeció a su esposo, porque el esposo le dijo, me tengo que trasladar a Egipto, porque va a suceder esto. Y él le hizo caso a Dios y su señora a él. Entonces cuando uno cambia esa mentalidad de esclavo y rompe con estas estructuras que a veces en algunas familias están acostumbradas, bueno, todos los domingos nos reunimos acá, y acá nos reunimos. Pero se escucha música secular, se pasan de bebidas y de cosas que no están buenas ni para que un niño pueda crecer ni para alguien que ama a Cristo. Y es difícil romper con eso, porque tu familia te va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿No querés estar más con nosotros? Pero no, lo que pasa es que uno ya se da cuenta cuál es la mentalidad de esclavo y cuál es la mentalidad de rey. Y el buscar la mentalidad del reino y encontrar nuestro propósito siempre va a estar marcada por la oposición. Y es algo con lo que tenemos que discernir y entender y trabajarlo y aceptarlo también, porque el mismo Jesús lo pasó. Y nosotros pasamos del reino de las tinieblas a la luz, de esa muerte espiritual a una vida espiritual en Cristo. Y tenemos que entender que esa vida nueva se tiene que notar. Que esa mentalidad nueva se tiene que notar. Y si no se está notando, hay que empezar a trabajar para que se note. Y que yo mire para atrás, pero no para angustiarme, sino para decir gracias, Señor, porque me sacaste de la muerte. Gracias porque me sacaste del pecado. Gracias porque yo ahora encontré mi camino. El camino, ¿sabe qué? Que se lo quiere arrebatar el mal. Pero usted no se detenga. Se cae,
se levanta de nuevo y sigue conforme a la caminada de Dios, buscando su propósito. No deje que el enemigo le venga a sacar la bendición y la vida que tiene para usted. Así que les invito a eso, a buscar constantemente los pensamientos del reino. Y cuando uno se enfoca en el reino, como consecuencia, no va a ser una libertad que no se la cree ni uno mismo a veces. Va a ser una libertad genuina. Va a ser una libertad que se va a notar. Va a ser una libertad que los de afuera la van a querer tener. Y eso significa, cuando los de afuera quieren tener lo que usted tiene, que el Espíritu Santo está morando dentro de usted. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición la palabra. La verdad que para mí trabajó mucho en mi vida y también me hizo recordar que yo también tengo un pasado y que también estuve en los caminos de muerte y de tiniebla. Pero en este momento le agradezco a Dios por mi libertad, le agradezco por cambiar mi pensamiento y por romper con estructuras que había que romper. Pero solamente Jesús tenía la fuerza para hacerlo, porque yo sola no lo iba a poder hacer. Así que bendiciones, hermanos, que tengan una bendecida.